para que el producto de ese robo lo gastara en su consumo de drogadicción. Bueno, ahí estamos, esta es la imagen, ¿no? Esa es la abuela, ese es el muchacho. A mí lo que me impactó muchísimo de esto en sus publicaciones en redes, porque era un muro totalmente abierto, había muchos mensajes donde él agradecía a la abuela por tratar de acompañarlo para salir adelante, a esa misma abuela que después termina matando. Esa es una de las cosas que me impactó mucho, ¿no? Una situación terrible, porque él publicaba imágenes con su abuela, esa es la abuela, Esa. ese es él. Y ese Siempre, comentario. mira, feliz día abuela, vos que tanto luchás por mí, solo tengo agradecimiento por todo lo que haces por mí. Y es otra imagen que veíamos, él estaba hospitalizado evidentemente, pues tenía un suero, tenía lastimadas las muñecas, bueno. Pero además, en la cantidad de imágenes que se ve, también en la mayoría hay bebidas alcohólicas, están, digamos, consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas y se fotografían y las muestran, en algunas se los ve fumando y en otras también haciendo referencia a el delito como una cuestión orgullosa, ¿no? Somos parte de un grupo que cometemos delito y está bien, con otras palabras, ¿no? Nos convocamos nuevamente, en la semana hablamos con el doctor, él es psiquiatra, él forma, o sea, trabaja con estas situaciones de consumo problemática y cuando hablamos con él parece como que siempre nos quedamos sin respuesta, ¿no? Ante a estos temas, porque nosotros queremos una cuestión categórica, decir con estos chicos hay que hacer esto y parece que no hay. Y cuando baja un poco la espuma de la noticia, nos damos cuenta que estas situaciones están presentes y no sé, ¿cómo hacemos para, pasado el enojo, la indignación que puede generar el caso, decir, bueno, ¿y qué hacemos para que los chicos no lleguen a este estado? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. está, doctor? Gracias por invitarme. Sí. Sí, la verdad que sí, no tenemos una respuesta exacta, pero creo que tenemos que aclarar algunas cosas. Bien dicho, esto es un consumo, o sea, es una situación, un acto, es un verbo, digamos, no es sustantivo. Si nosotros nos referimos a la sustancia, seguramente vamos a estar equivocándonos. Por otro lado, todas las situaciones de agresiones no están vinculadas únicamente a la droga, sino que es más complejo. Es decir, para hacerlo más claro y para que la gente entienda, yo trabajo todos los días con pacientes con consumo y hay pacientes que consumen y que no tienen ningún tipo de agresividad y en cambio hay otros pacientes que consumen y tienen agresividad. No tiene que ver con lo que consumen, porque cuando hablamos con usted y planteamos este tema, decía, no, pero este chico seguro, no quiero hacer ningún tipo de apología, pero decía, este chico seguro consumió tal cosa con tal cosa para llegar a hacer esto, porque si consume esto, no sería esto. ¿Tiene que ver con la droga? No, no, por eso le digo, Ah, tiene que ver con la sustancia, con el consumo y tiene que ver con el sustrato de la persona. Es decir, la persona, combinación, la droga y la persona. la combinación. Muchas veces tiene que ver con la personalidad, puede haber alguna enfermedad comórbida, o sea, te tienen que conjugar una serie de cosas para que se manifieste la agresividad. De manera que eso es importante. Yo en esto que ustedes cuentan, yo creo que es una película que hay que desgranarla bien y que hay que analizar otros factores. Pero tratando de responder a tu pregunta, es decir, ¿qué hacemos? Claro, ¿cómo hacer que no se llegue? Supongamos que no sean casos de chicos que maten a sus abuelas, que sean los menos, o sea, el mínimo caso, no generalicemos, pero familias que están atravesando situaciones con hijos o con familiares con consumos y que, está bien, no son agresivos, pero uno ve como la persona se está matando a sí misma y no sabe qué hacer. Bueno, eso tenemos que aclarar que tenemos algunos cambios, y lo hablábamos en radio, que tiene que ver con la mirada, es decir, hacia una de las cosas que se reclama mucho es la internación. Bueno, la internación es una situación excepcional. Lo que tenemos que hacer, bueno, vamos, si hay un proceso, y que de hecho lo hay y lo tenemos, hay que decirlo también a diario, acá en la capital o en algún lugar, eso está, hay una llamada a la policía o hay llamada al 107 o al 911 y esas personas son asistidas en el Hospital de Salud Mental generalmente, pero la cuestión es que a veces estamos sobrepasados con esa demanda, pero lo que hay que buscar es una detención inmediata, creo que lo ponía alguno de ustedes también, 4 o 5 días como internación, y posteriormente tenemos que buscar los elementos para que pueda volver a su territorio. Es decir, que la mirada hoy por hoy es una mirada territorial, es una mirada que tiene que ver un compromiso del Estado. El Estado es un Estado presente, está, como le decía, la salud pública, está la policía, está otra serie de ministerios, por lo menos en el caso de Corrientes yo puedo hablar, que están presentes. Doctor, perdón, disculpe, me interrumpa. Sí, La otra vez me quedé con las ganas de decirle. sí.
lo manda de vuelta a su casa al chico. Sí. La Junta es lo que lo llevó a hacer lo que es. O sea, va a volver, o sea, le voy a mandar al diablo para que pedirle al diablo que me lo vuelva al ángel. No puedo. Ahora, lo otro es, listo, lo tengo que tener internado entonces para que no se vaya con esa Junta. Claro. ¿Cuánta gente hay en esta situación? ¿Tienen algún dato, alguna estadística de cuánta gente está en esta situación para decir, mira, hay 10.000 correntinos en esta situación, entonces tenemos que tener un hospital para atender a 10.000 personas que vienen con esta problemática? Entonces, no le puede mandar a tu casa, pero tampoco lo puede tener internado porque no tenía la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, por eso le decía, yo creo que tenemos que tener una organización. Tenemos que darle entidad, vos decías muy bien ese día, porque si no se sale la noticia y nos olvidamos del tema. Tenemos que darle entidad. Y ahí aparece una organización que nosotros creemos que es territorial. ¿Qué quiero decir territorial? Es la escuela, la policía, la sala de primeros auxilios, el club y el culto. Todas esas cuestiones tienen que estar ordenadas. Se está olvidando de un sector muy importante. ¿De cuál? La familia. La familia, sí señor. Bueno, sí, totalmente. O sea, yo caigo en una adicción. Pero me preguntaban respecto al Estado, ¿qué hay que hacer? Por eso... No, pero yo caigo en una adicción. Sí. Para que el Estado a mí me dé los primeros auxilios y me libere, me permita reinsertarme socialmente, ¿no debería papá, mamá, algún familiar hacerse responsable? Sí, yo te puedo contestar afirmativamente eso, te puedo dar mi experiencia. Nosotros en el dispositivo, todas las personas que han mejorado son personas que tienen una familia que ha podido entender. Y ahí viene una palabra muy importante, que es entender. ¿De qué se trata esto? Comprometerse, entender algunas cuestiones que no tienen que ver con lo punitivo, que no tienen que ver con el castigo, y que tienen que ver con abordar cuestiones personales que tienen familiares, sociales, cronológicas, políticas. Es decir, es un trabajo muy complejo. Yo pensaba, ¿no?, que cuando empezó la pandemia teníamos un virus, teníamos un hospital, teníamos médicos y teníamos ambulancia, o sea, estaba todo protocolizado. Nosotros no tenemos ese protocolo, es una situación compleja, insisto, donde existen varias vertientes, y bueno, ahí tenemos muchas dificultades porque no tenemos un orden. A mí me toca hacer muchas veces temas policiales y demás, cuántas veces lo charlamos acá. Hay situaciones, hay chicos, que yo lo dije, que me perdonen, hay situaciones que terminan cuando esa persona realmente termina preso, porque nuestras comisarías son puertas giratorias, cuando realmente termina preso porque mató a alguien o porque lo mataron a él. Sí, señor. Y me parece que, por ejemplo, este chico, ¿cómo termina su carrera delictiva o lo que vos quieras llamarlo? Cuando mató a alguien. Bueno, ahora efectivamente el tipo termina preso, seguramente en la cárcel. También he visto mucha gente que entraron en una situación lamentable por lo que es el consumo de estupefacientes y que en la cárcel hoy lo ves gordito, arregladito, han cambiado, digamos. Gente que está cursando penas, digamos. Entonces, tenemos que esperar a que con estos chicos, con estas personas terminen en una morgue o terminen matando a una víctima inocente para para cortar de raíz con esa situación. Bueno, ahí respondo tu pregunta anterior. Si tengo que responderte a eso, tenemos que tener 10.000 camas para poder atender a esta persona que vos decís. ¿10.000? ¿Por qué 10.000? Bueno, poner el 1% de la población, 0,5, ponerle 5.000. Es imposible. ¿Y qué le parece? Aparte no me parece lo más adecuado. Ese sería Es decir, el número de personas que están involucradas con una adicción. Ponele 1.000 si querés, bajemos a 500. Ajá. No tenemos 500 camas ni queremos tener 500 camas. Claro. O ¿Qué sea, hacer entonces? ¿Cuál es bueno, la idea es la trabajar política en la a prevención, desarrollar? pero es cierto lo que ellos plantean de que tenemos la realidad donde pasan estas cosas. Bueno, ahí tenemos que alinearnos la familia por un lado y el Estado por el Si otro. la familia tampoco es funcional o es disfuncional directamente. La papá, familia mamá. muchas veces tiene algunas dificultades, sí, de ciertas falencias. O sea, tenemos que trabajar desde la cultura fundamentalmente, desde la educación, seguro. El caso de Chano, ¿no? El cantante, Sí. bueno, que fue tan conocido, uno cuando lo veía y veía a esa madre no pedir y plantear esas cuestiones de no saber qué hacer, uno automáticamente dice, si ellos que tienen todos los recursos no pueden, ¿qué le dejamos, no sé, a la familia de este chico que mató a la abuela? Bueno, ahí lo que dice Marcelo es interesante. Si nosotros tenemos una familia que es continente, que empieza a posicionarse, que puede ver, se pueden lograr muchas cosas y el Estado le puede proveer. Es decir, la educación, la salud, el culto, el deporte. Es decir, hay formas pero necesitamos
insisto siempre en lo mismo, ponernos de acuerdo todo, y eso es lo difícil, nos cuesta muchísimo, nos cuesta realmente muchísimo entender. Nosotros tenemos, decía, en el dispositivo siempre, y el principal paso que nos cuesta por ahí 1 mes o 2 meses es la comprensión, de que los familiares puedan comprender ¿Qué es qué lo que les no pasa. comprenden? Y no comprende porque ellos lo que quieren es, ellos vienen y como diciendo que deje de drogarse. Solución. O que sea, deje de vienen drogarse. los padres y dicen, yo quiero que mi hijo deje de drogarse. Exacto, y yo también quiero lo mismo, pero no podemos hacerlo de manera inmediata. Es decir, eso es lo que tratamos de explicarle. Entonces empezamos a ver qué pasa con esta persona, por qué le llevó a consumir, qué problemas tiene, qué pasa ¿Y en por qué la la familia. mayoría empieza a consumir? O sea, ahí, por ejemplo, la mayoría empieza a consumir, ¿se puede hacer una generalización? Sí, hay un patrón de consumo muy amplio, ahí se ha incrementado muchísimo, es decir, estamos bastante influenciados por el consumo, lo hemos dicho otras veces, las pantallas ayudan mucho, pero a su vez también hay un entorno que plantea el consumo. Y respondiendo exactamente a tu pregunta, cuando vos le preguntás, dice, y porque todos consumían, yo consumí, probé, no, al principio no quería, pero después consumí. Es decir, hay un entorno que está vinculado al consumo, no solamente a veces de la sustancia, también de algunos juegos, por ejemplo, ludopatía, que tenemos últimamente un incremento. ¿De la ludopatía? Ludopatía o de los juegos en red. Ajá. Claro, y hay un consumo que muchas veces nosotros no lo tomamos como consumo problemático, que es por donde lamentablemente muchas veces arranca, alcohol y cigarrillo. Sí, bueno, Que- eso que- es cierto. que- La naturalización del consumo Claro. de alcohol también no ayuda, digamos, el cigarrillo. El cigarrillo es bastante, pero ha mejorado muchísimo, sobre todo en las edades más adultas, eso es cierto. Pero sí, pero estos factores concurrentes de los juegos y los juegos, las pantallas, perdón, que tienen que ver con el mensaje consumista, porque cuando una persona agarra una pantalla empieza a tener mensajes sobre consumo, a su vez de estimular el cerebro, como ya lo hemos explicado otras veces, y favorecer el consumo. ¿A la marihuana Consumo- la marihuana hay ¿A que qué edad empieza despenalizarla? de la pantalla? El consumo de pantalla a los 3 años, 2 años, 3 años. Ajá, ¿hay que despenalizar el consumo de marihuana? No, no me parece que fuera lo más importante. Hay que hacer políticas para poder prevenir, poder enseñar a la gente, educar a la gente y que cada uno pueda tomar una postura al respecto, que de hecho eso es lo que ocurre, sin educación obviamente. Hay que generar trabajo. Sí, sin Hay duda. que generar trabajo porque semejante cantidad de población bajo la línea de pobreza es muy difícil. La gente que tiene más administrar recursos o menos... ¿Hay una relación entre pobreza y consumo? No, no para nada, para nada. Puede haber una relación entre la calidad del consumo, pero para nada. Tenemos en las franjas etarias, en las franjas altas, digo, de económicas, un alto poder de consumo. Mucho más vinculado también mucho a las pantallas, al alcohol y a otras sustancias, obviamente. O sea que no tiene que ver la cuestión socioeconómica No tiene que ver o económica. No, la cuestión económica no, la cuestión cultural. Lo que dice Cristina es que sí, hay que hacer, pero hay que hacer todo, Cristina. No podemos dar trabajo, tenemos que hacer educación, trabajo, Y culto, bueno, deportes. Y porque yo he averiguado con algunos expertos en Colombia y dicen eso. Sí. Vos a los chicos carteros, Sí. ¿cómo los sacás de la droga? Bueno, Les Colombia tenés que hizo- dar una oportunidad laboral en algún sentido, porque Hizo un gran trabajo Colombia en ese sentido, puso, por ejemplo, gimnasios en las villas, por ejemplo, empezó Sí. por esa transformación, también teniendo que ver con el deporte, con la actividad física. Es decir, hay una gran transformación la que necesitamos. Doctor Gómez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, el doctor Gustavo Gómez, como siempre, nos asiste en todos estos temas y nos da la mirada en relación a lo que por ahí obviamos cuando tratamos en sí la noticia. Así que muchísimas gracias por venir. Antes de saludar a la próxima invitada y